Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Schwartz. Preguntas y respuestas. Vamos a revisar el capítulo 25, que es el esófago y la hernia diafragmática. Recuerden que esta es la 10ª edición de autoevaluación. También espero hayan estado muy bien. En esta ocasión revisaremos 5 preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es el tratamiento óptimo de un leiomioma de 3 centímetros del esófago superior descubierto por casualidad en un hombre de 45 años de edad, por lo demás sano? A. La observación. B. La esofagectomía. C. La enucleación. O D. La resección endoscópica. Y la respuesta correcta es C. La enucleación. Ahora vamos a ver la explicación. Y la explicación dice algo así. A pesar de su lento crecimiento y el potencial limitado de degeneración maligna, los leiomiomas deben eliminarse a menos que existan contraindicaciones específicas. Casi todos pueden eliminarse mediante enucleación simple. Si durante la extracción la mucosa se lesiona de manera accidental, el defecto se puede reparar en su mayor parte. Después de eliminar el tumor, la pared externa del esófago debe reconstruirse mediante el cierre de la capa muscular. La ubicación de la lesión y la extensión de la cirugía requerida determinan el acceso más conveniente. Por ejemplo, la lesión del esófago proximal y medio requieren una toracotomía derecha, mientras que las lesiones esofágicas distales requieren una toracotomía izquierda. Ahora, los procedimientos videotoracoscópicos y laparoscópicos se utilizan con frecuencia. La tasa de mortalidad de la enucleación es baja y el éxito en el alivio de la disfagia se acerca al 100%. Las lesiones grandes o las que afectan la unión gastroesofágica pueden requerir una resección esofágica. Ahora, pregunta número 2. La técnica de resección de un cáncer esofágico que permanece sintomático después de la quimio-radioterapia definitiva se conoce como A. Esofagectomía paliativa. B. Esofagectomía de salvamento. C. Esofagectomía de rescate. O D. Ninguna de las anteriores. El procedimiento no se realiza. Muy bien, la respuesta correcta es B. Esofagectomía de salvamento. Veamos ahora la explicación. La esofagectomía de salvamento es la nomenclatura aplicada a la esofagectomía realizada después del fracaso de la radiación y la quimioterapia definitivas. El escenario más frecuente es aquel en el que una enfermedad lejana, sea hueso, pulmón, cerebro o metástasis amplias a los nódulos linfáticos, determina que el paciente no sea operable en la presentación inicial. Luego, la quimioterapia sistémica, por lo general con radiación del tumor primario, destruye todos los focos de metástasis, como lo demuestra la tomografía y el PET, pero la lesión principal permanece presente y sintomática. Después de un periodo de observación, para asegurarse que ninguna enfermedad nueva se vuelva evidente, se realiza una esofagectomía de salvamento, en general con un acceso abierto de 2 campos quirúrgicos. De modo sorprendente, la tasa de curación de la esofagectomía de salvamento no es intrascendente. 1 de cada 4 pacientes sometidos a esta operación estará libre de enfermedad 5 años después, a pesar de la presencia del cáncer residual en el espécimen operado. Debido a la densa cicatrización creada por la radioterapia, este procedimiento es el que representa el mayor desafío técnico entre todas las técnicas de esofagectomía. Ahora sigue la pregunta número 3. En general, las pruebas preparatorias para la cirugía antirreflujo incluyen todas las siguientes, excepto A. Tomografía computarizada de tórax y abdomen. B. Esofagograma con contraste. C. Sonda de pH de 24 horas. D. Manometría esofágica. O E. Una esófago-gastroduodenostomía. Y la respuesta correcta es A. Tomografía computarizada de tórax y abdomen. Ahora veamos la explicación del libro. Antes de proceder a una cirugía antirreflujo,
deben evaluarse varios factores. Los síntomas clínicos deben ser consistentes con el diagnóstico del reflujo gastroesofágico. A los pacientes que presentan los síntomas típicos, como pirosis, regurgitación, que han respondido, al menos en parte, al tratamiento con inhibidores de protones, por lo general les va bien después de la cirugía, mientras que los pacientes con síntomas atípicos tienen una respuesta menos predecible. El reflujo también debe confirmarse de manera objetiva por la presencia de esofagitis ulcerosa o un estudio anormal de pHimetría de 24 horas. La fuerza propulsora del cuerpo del esófago debe evaluarse por manometría esofágica para determinar si tiene el poder suficiente para propulsar el bolo alimenticio a través de una válvula recién reconstruida. Los pacientes con contracciones peristálticas normales pueden considerarse para una funduplicatura tipo Nissen de 360 grados o una fundus parcial, lo que depende del paciente y las preferencias del cirujano. Cuando no hay peristalsis, con mayor probabilidad de una funduplicatura parcial es el procedimiento de elección, pero solo si se ha descartado la calasia. Ahora bien, la anatomía yatal también debe evaluarse. En los pacientes con hernias yatales pequeñas, por lo general la evaluación endoscópica proporciona información que no es suficiente. Sin embargo, cuando los pacientes presentan con una hernia yatal muy grande o para revisión después de una cirugía antirreflujo previa, la radiología con contraste proporciona la mejor información anatómica. El concepto de acortamiento anatómico del esófago es controvertible, con opiniones divergentes sobre qué tan común es este problema. Hay partidarios que afirman que el acortamiento anatómico del esófago compromete la capacidad del cirujano para realizar una reparación adecuada que esté sin tensión y que esto puede conducir a una mayor incidencia de rotura o desplazamiento torácico de la reparación. Algunos de los que sostienen este punto de vista afirman que el acortamiento esofágico está presente cuando en una radiografía de deglución de bario identifican una hernia tal por deslizamiento que no se reducirá en la posición vertical o que mide más de 5 centímetros de longitud en la endoscopía. Cuando se identifica, estos cirujanos suelen llevar a cabo una gastroplastía además del procedimiento de antirreflujo. Otros afirman que el acortamiento esofágico se diagnostica en exceso y es poco común, y que la moralidad de agregar una gastroplastía supera cualquier beneficio. Estos cirujanos recomiendan un procedimiento estándar antirreflujo en todos los pacientes sometidos a una cirugía primaria. Pregunta número 4. La causa más frecuente de un esfínter esofágico inferior deficiente es A. Longitud total insuficiente. B. Presión media de reposo mayor a 6 milímetros de mercurio. C. Longitud intraabdominal escasa. O D. Un fracaso de la relajación receptiva. Y la respuesta es C. Longitud intraabdominal escasa. Ahora veamos la explicación. Explicación de la C. Es importante que una parte de la longitud del esfínter esofágico inferior se exponga a los efectos de la presión intraabdominal, es decir, durante periodos de presión intraabdominal elevada, la resistencia de la barrera se superaría y la presión no se aplicará por igual tanto en el esfínter esofágico superior como al estómago al mismo tiempo. En consecuencia, en presencia de una hernia tal, el esfínter reside por completo dentro de la cavidad torácica y no puede responder a un aumento de la presión intraabdominal porque se pierde el mecanismo de válvula de presión y es más probable que se produzca el reflujo gastroesofágico. Por tanto, un esfínter con defectos permanentes se define por una o más de las siguientes características. Un esfínter esofágico inferior con presión media en reposo inferior a 6 milímetros de mercurio, una longitud total del esfínter menor a 2 centímetros y una longitud intraabdominal del esfínter menor a 1 centímetro. En comparación con los sujetos normales sin reflujo gastroesofágico, estos valores están por debajo del percentil 2.5 para cada parámetro. Ahora, la causa más frecuente de un esfínter defectuoso es una longitud abdominal escasa y por eso tenemos que la respuesta es la C.
Y continuamos con la quinta pregunta y última. El daño máximo de la mucosa esofágica es causado por la exposición a, el líquido ácido solo, B, el líquido ácido, el contenido alimenticio y la pepsina, C, el líquido ácido, la tripsina y el contenido alimenticio, D, el líquido ácido, la pepsina y las sales biliares, o E, el líquido neutro, la pepsina y la tripsina. Y la respuesta correcta es D, el líquido ácido, la pepsina y las sales biliares. Bueno, y aquí en la pantalla pueden ver la explicación. Los componentes potencialmente dañinos que refluyen al esófago incluyen secreciones gástricas como el ácido y pepsina, así como secreciones biliares y pancreáticas que regurgitan desde el duodeno hasta el estómago. Existe un conjunto considerable de evidencia experimental para indicar que la lesión epitelial máxima se produce durante la exposición a las sales biliares combinadas con ácido y pepsina. Esos estudios demuestran que el ácido solo hace un daño mínimo a la mucosa esofágica, pero la combinación de ácido y pepsina es muy perjudicial. Del mismo modo, el reflujo del jugo duodenal solo causa poco daño a la mucosa, aunque la combinación de jugo duodenal y ácido gástrico es muy nociva. Muy bien, así concluye el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Seguiré subiendo más preguntas. Y bueno, hasta la próxima y espero tengan un excelente día.